Muy buenas, en este vídeo vamos a ver qué es una tarea y la importancia que tiene una tarea para escalar tu negocio, para ascender, para tener proyectos, para tener un encaje y unos sistemas que te ayuden a ser muy productivo, a tener unos procesos que puedas replicar, que puedas librarte un poco del día a día y del trabajo. Es cierto que oímos muchas veces apaláncate en publicidad, apaláncate en sistemas, en automatizaciones, pero olvidamos algo obvio. Detrás, entre bastidores, hay que realizar tareas. Tenemos que tener un equipo que haga, que sean makers, que realicen tareas, y muchas veces las tareas son un gran desconocido. En este vídeo te voy a enseñar una especie de producto mínimo viable de las tareas, aquellos componentes que debe de tener una tarea para que sea tachable, sea realizable, se vayan haciendo y por tanto tus proyectos, tus objetivos vayan teniendo impulso. Además, con este vídeo vas a poder ver la importancia que tiene el tener componentes determinados de una tarea realizados, informados, marcados con determinadas métricas que vas a ver que tienen que tener una tarea para que luego a niveles más altos los responsables de equipo y demás puedan ver si está avanzando un proyecto, si están teniendo los ingresos que se requieren y un montón de datos que son importantes. Por tanto, en este vídeo vamos a ver, como te digo, qué necesita una tarea mínimamente para que alcance proyectos, alcance aquellos objetivos que quiere y en definitiva sean más tachables por tu equipo y no se procrastine la realización de las tareas. Y siempre estamos trabajando con lo que es componentes del tema, hay que implementar procesos, hay que implementar sistemas, pero si no tenemos el componente de la tarea, que es el producto base, el pilar fundamental, el core, desde donde parte todo, no vas a contar con nada de procesos, nada de sistemas para que te ayuden, para que incluso si estás trabajando 14-15 horas al día, te puedas salir de la ecuación porque ya tienes sistemas, automatizaciones, pero están funcionando en base a tareas, que es lo básico, lo mínimo, como te digo, con lo que debes contar. En la organización de toda empresa partamos de la base de que hay tres niveles. El nivel superior son los CEOs, son la parte más creativa, más de ensoñación, el que debe de impulsar misión y visión, componentes más holísticos, más a un alto nivel. Hay un segundo nivel que serían esos C-level, como se llama, todos esos mandos ejecutivos que podrían incluir project managers, responsables de equipo, coordinadores, como los queramos llamar, ¿no? Gerentes, en definitiva hay un abanico de componentes que este segundo nivel es una especie de pivote o de pegamento entre los tres niveles, ¿no? Y en un tercer nivel estaría la persona más técnica, el personal administrativo, el que está a pie de obra, el que está realizando los pedidos, el que está haciendo otro tipo de cuestiones, pero que tiene un rol con menos responsabilidades. En definitiva, es un hacedor. Entonces es muy importante que ese hacedor haga cosas, y ahora vamos a pasar a un miró para que veas de qué se compone una tarea y demás. Y la importancia de todo esto, pues pensar, ¿no es esto microgestión? Esto no nos interesa al responsable o al CEO o a niveles altos de la empresa, no nos interesa. Se supone que cada uno debe tener sus competencias, sus habilidades, y yo no tengo que estar microgestionando. Es cierto que al CEO no le importa en gran medida cómo se haga la microgestión de abajo, ¿no? Eso en el nivel 3, entrar a bucear demasiado cómo se hace una tarea, a un CEO no debe importarle. De hecho, al nivel 3, al que está más bajo en el escalafón, a ese técnico, a ese personal administrativo, tampoco le importa mucho, porque él se dedica o tiene dentro inoculado, dame las tareas y yo iré haciendo conforme vaya pudiendo y págame a final de mes. También es cierto que es un poco esa teoría. A quien le interesa que las métricas, que el control de las tareas sea muy exhaustivo, si me apura, es al mando intermedio, al project manager, al gerente, pero por una doble circunstancia: para controlar a los de abajo que esas tareas se estén realizando y para dar una información con rigor al que está de arriba. En ese mismo nivel 2 vas a tener la necesidad de tú ver cómo van los proyectos que controlas, de qué eres responsable, si está avanzando, esos diagramas de Gantt, esos despliegues de si estamos a tiempo, de si vamos pasados de tiempo, de cronograma, en fin, una serie de medidas que se pueden ver. Entonces, vamos a pasar ya sin más dilación a un miro y te voy a ir explicando de una manera gráfica lo que yo creo que debe contener una tarea mínima, que es un componente, como digo,
fundamental, es una piedra angular para escalar tu negocio a niveles altos. Si las tareas de abajo, si entre bastidores, si en la parte que no ve nadie no se realizan las tareas, se realizan mal o se hacen incluso tarde sin parametrizar ciertos datos, no vamos a llegar a esos objetivos, vamos a encontrar siempre los dichosos cuellos de botella que no nos van a permitir crecer. Entonces, vámonos a Miro. Tenemos aquí una representación de lo que podría ser una definición de una tarea. Yo siempre insisto mucho en consultoría que las tareas hay que definirlas de una manera muy exhaustiva, por componentes como los que te he dicho antes y por los que vamos a ver ahora. Que alguien de un mando intermedio, un CEO de una empresa, en su lista de tareas ponga vuelo a Madrid, por definición, él o el que ha puesto esa tarea puede saber perfectamente lo que quiere, pero estarás de acuerdo conmigo que es una tarea mal definida, que tiene unos componentes muy indeterminados y puede dar lugar a muchas interpretaciones subjetivas. Vuelo a Madrid, ¿quién tiene que sacar ese vuelo? Vuelo a Madrid podría plantearse cuándo. Vuelo a Madrid podría ser que es que vamos a ir a un viaje colectivo a Madrid y hace falta sacar billetes para todos. Si te fijas, las tareas que anotamos en nuestras listas, nuestros gestores de proyectos, de expedientes, con lo que sea que trabaje, deben de estar perfectamente definidas para que sean realizables, ¿no? Entonces, esta sería una tarea inicial y si te fijas, en concreto esta aplicación ClickUp nos da una serie de atributos o de campos que podríamos considerarlo como metadatos que complementan una tarea o una definición, ¿vale? Entonces vamos a ir un paso más en qué componentes, qué atributos debe tener como mínimo una tarea y a partir de aquí vamos a ver también qué metadatos pondría yo y la importancia, la implicación que tiene en los niveles más altos de tu organización, en esa escalabilidad de la que hablábamos. Entonces, vuelo a Madrid, por definición, es incorrecto, es insuficiente, faltan muchos datos y vamos a ir a una propuesta que yo te hago en este vídeo y ya entramos en el core, en el diagrama o en lo que yo te propongo. Aquí os planteo una estructura, un producto mínimo viable de lo que sería la productividad y es una tarea bien armada. A mí me gusta el acrónimo TIC, que es unos componentes básicos que deben de existir en productividad y son todos los miembros de una organización, de una compañía, de una empresa, deben tener meridianamente claro qué es una tarea, qué es la información en sentido general y qué son comunicaciones, es decir, cómo nos comunicamos. La parte de información y la parte de comunicación no la vamos a ver en este vídeo, sin perjuicio de que quieras que entremos en él, si bien las tareas requieren de información y requieren de comunicación, pero como digo, vamos a centrarnos solamente hoy en la tarea. Entonces fíjate a la vista de la captura de pantalla lo diferente que es la anterior definición de la tarea, que habíamos puesto vuelo a Madrid, con la siguiente que te leo despacio. Sacar un vuelo a Madrid para el próximo día 15 del mes siguiente. Esto ya empieza a tener otra concreción, sabemos que es comprar un billete, un vuelo y demás. Para ir y volver en el día, preferiblemente. Y que estemos allí, en el sitio, en el destino, en Madrid, antes de las 2, que es cuando tenemos una comida de negocio. Esto es una tarea que está mucho mejor armada, ¿vale? En principio, esto es lo que tendríamos y ahora vamos a ver qué metadatos, qué campos deben de acompañar a una tarea para que sea muy completa y no haya lugar a la duda. De hecho, a mí me gusta poner un ejemplo para definir una tarea e indicar a los mandos intermedios cuando está bien definida, ¿no? Y una tarea está bien definida cuando, si tuvieras que encargarla a un asistente virtual, a una persona que está fuera de la empresa, que no conoce nada del área de desarrollo, del nicho, de las funciones que tenga en la empresa, nada más que leerla entendiera perfectamente todo y tuviera todos los datos para llevar a cabo esa acción y conseguir el resultado que se pretende. Para aprender todo esto a mí me gusta utilizar el acrónimo que estás viendo aquí a la derecha, que es QQCC. La regla se mantiene muy rápido, es muy fácil de retener por la sonoridad que tiene, ¿no? QQCC. Entonces, la primera Q alude al término de qué tarea es la que estamos haciendo, cómo la estamos definiendo, ¿no? O qué estamos pidiendo o qué resultado queremos obtener. Entonces, ¿qué queremos obtener? Un vuelo a Madrid sacado en unas determinadas condiciones, en unos determinados días, para volver en una determinada hora. Está la tarea
con ese qué perfectamente definida. Ponerla en contraposición a lo que ponía antes de vuelo a Madrid. Entonces, nuestra primera Q ya está bastante bien, pero no nos quedamos ahí. Vamos a dar un paso más que en esa regla, en ese acrónimo QQCC. ¿Quién va a hacer la tarea? Que no nos quede en el limbo. El poner a una persona, y aquí está señalado en la propia aplicación esta de Clickadd en la que estamos hablando, está la asignación de la persona. ¿Qué nos permite asignar y definir a un quién? Mandarle la tarea concreta a la persona que tiene que realizarla. Sabemos el qué, sabemos el quién y vamos a ir avanzando. ¿Cuándo tiene que hacer la tarea? Aquí aplican una serie de metadatos que son muy importantes. Por ejemplo, la fecha de cuándo tenemos que hacer eso. Pues, por ejemplo, para yo saber esa organización o prever toda esta cuestión, pues puedo poner una fecha de vencimiento que sea el día 15, justo un mes antes de ese viaje, ¿no? Luego tendríamos otros campos adicionales que son de gestión del tiempo, como podría ser cuánto dura hacer esa tarea o cómo registramos el tiempo que tardamos en hacer esa tarea, pero no vamos a entrar a ese nivel de detalle en este vídeo, pues si no se alargaría en exceso. ¿Qué nos falta? El cuándo, por tanto, ya lo hemos visto, qué fecha de vencimiento vamos a tener para realizar esto, para tener todo bien amarrado en nuestro viaje, en el control del proyecto en concreto de qué se trate y cómo. Y esta es una parte que es oro y a mí me encanta. Toda tarea, todo gestor de proyectos debe tener un sitio en el que tú puedas añadirle información adicional para que la persona que tenga que realizar la tarea tenga una mejor comprensión de todo e incluso directrices adicionales a la tarea en sí. Y fíjate que yo aquí apuntaba para ese cómo, para desarrollarlo de una manera más importante, que podemos poner algunas ideas adicionales, ¿no? Por ejemplo, si a la vuelta no es posible hacerla en avión, por esa ventaja que tiene volver en avión a casa, podemos sacar un bus, volver en tren o incluso pagar un taxi o un Uber, ¿no? Estas pueden ser cosas perfectamente concretas porque el coste de oportunidad de tú estar perdiendo una tarde entera, a ti igual te compensa más venirte aunque sea pagando un taxi porque vas a recuperar ese tiempo trabajando en tu oficina, ¿no? Y fíjate otra cosa que se puede hacer que es déjame los billetes electrónicos en una carpeta de Notion, que es la aplicación, por ejemplo, con la que trabaja el CEO, en una carpeta que tengo que se llama viaje. Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes de definirlas. Y aquí estamos definiendo, por tanto, el cómo de la tarea. Pero es que podemos vitaminar mucho más una tarea para que se cumpla, para que la tachabilidad de las tareas sean al 100% y además sean efectiva al 100%, es decir, tachar una tarea y hacerla mal requiere reproceso, requiere contactar a la persona que encargó, requiere llamadas, interrupciones, WhatsApp, entonces debemos de intentar terminar con todo esto. Entonces, fijaros cómo podemos, en ecosistemas como el que nos permite Clickadd o cualquier otra aplicación, nosotros podemos poner datos de una reunión que tuvimos determinadas personas con la empresa en relación con esta tarea, con ese viaje a Madrid. Entonces, si clicamos en esta reunión, podríamos entrar pues, a lo que se adoptó ahí, ¿no? Incluso podemos tener un manual de procesos, como estás viendo aquí, que identifique que la compra de billetes de vuelo se hace de una manera, con una determinada tarjeta, con unos determinados cargos. Cuando los billetes se compran, pues por ejemplo se pasan a contabilidad. En definitiva, podemos tener un proceso documentado que apoye esta gestión concreta, ¿no? Entonces, a partir de aquí incluso podríamos grabarle un vídeo. Yo he podido grabar un loom de cómo se hace la reserva de esos billetes a ese asistente virtual hipotético y le adjunto un loom, un vídeo que le da al play y lo reproduce y ve todo lo que tiene que hacer, ¿no? En este sentido. Y por último, que esto es oro, es mandarle una comunicación a la persona. Es decir, las tareas se vuelven a quedar en el limbo si están muy definidas, pero no interactúa o no anima o no eres el persuasor de que esa tarea se haga. Por ejemplo, yo puedo poner @ el nombre de la persona de mi equipo y le digo cualquier duda me comentas o ponme el billete electrónico en la carpeta de Notion que te he comentado o me llama o me pone un dedo arriba en la tarea cuando esté realizada. Todos estos componentes son los que yo te quería enseñar a partir de aquí. Puede que estés pensando que esto es un exceso de celo, esto es ya casi un toque en relación con las tareas, pero vas a ver
que definir el QQCC, esa capa también ya un poco más alta de tareas, información y comunicación, va a tener en nuestra realización, en nuestra vida diaria, unos aspectos que son muy importantes de destacar, ¿no? Aquí apuntaba, por ejemplo, la realización de las tareas, la tachabilidad de las mismas es importante que se haga. ¿Qué hacemos nosotros en consultoría? Para perfiles que les cuesta más trabajar con herramientas de productividad, le planteamos tableros de este tipo, en los cuales simplemente desplazando las tareas van viendo o van avanzando en la evolución de las tareas. Es mucho más fácil entrar en este tablero tan visual, ir marcando, entrar en la tarea, en el vuelo, ir documentándolo aquí, pulsar y ver ese vídeo dentro y demás. Entonces, la tachabilidad de la tarea se agudiza o se acrecenta si lo pones con sistemas mucho más cómodos para el usuario, pero también añadiendo los metadatos que tú necesites, ¿vale? Un metadato, ¿cuál podría ser? Estábamos hablando de las tareas aisladamente. Igual se te ha quedado un poco en la mente, oye, pero con los proyectos no son más que agrupaciones de un conjunto de tareas. Es decir, un proyecto tiene o 2 tareas o más, incluso miles. Entonces, esos metadatos, el tener una serie de tareas, cuando están dentro de un proyecto, ya tenemos un proyecto, ¿no? Y es un metadato. Pues, por ejemplo, tener también tareas que sean de un área determinada, como puede ser marketing, contabilidad, recursos humanos, es otro metadato. Es decir, yo puedo ponerle a una tarea un metadato. O incluso que esta tarea es de un trimestre en concreto o un progreso de una tarea concreta de cómo va evolucionando. Todo eso son metadatos y fijaros la proyección que tiene que una aplicación para mi uso concreto de mi empresa yo pueda personalizar qué campos necesito para luego medir, para luego que mis mandos intermedios interpreten determinada información y al final aguas arriba al CEO, al nivel 1, a la gerencia, a la capa más alta, a la junta directiva, le llegue toda esta información. Entonces, por tanto, los metadatos y la tachabilidad de la tarea también se acrecienta cuando tienes muchas más fuentes de información y la realización o la ejecución de todo esto para el nivel 3, que es quien usa esto a diario, pues se le hace más simple, se le hace con pantallas que sean mucho más usables y más visuales, ¿no? Otra cuestión para esos gerentes, para esos responsables de equipo, que tú tengas las tareas asignadas por persona nos permiten medir las cargas de trabajo, algo fundamental en las empresas. Imagínate a día de hoy que a ti te entran o tienes, por ejemplo, tramitándose 20 expedientes vivos. Con el equipo que tienes aquí, en algunos días ya estamos fuera de la capacidad, es decir, ya han pasado las 6 horas y media o las horas que determinemos nosotros, que son las jornadas de trabajo. Si a ti a día de hoy tienes 10 trabajos, pero haces una campaña de publicidad en Meta, en cualquier red social, tienes un vídeo viral y das un pelotazo literal y llegas a 100 expedientes, 100 proyectos nuevos, ¿podrías con los recursos que tienes al día de hoy atender a tus clientes? Posiblemente no. Entonces, las cargas de trabajo es un metadato que se van cargando en la tarea. Si yo en una tarea es muy compleja y a William, por ejemplo, el día jueves 2 está ya con 3 horas de ocupación y le encargo una tarea, por ejemplo, que ocupa 5 horas y se la asigno en el día de hoy, esos metadatos me van a decir que William en el día de hoy está desbordado o ya entra en rojo. Con lo cual, si a nuestro equipo las tareas se las vamos asignando por persona y les vamos poniendo días, obviamente, de vencimiento para las tareas, es decir, rellenamos de forma correcta el QQCC, ¿qué va a ocurrir? Que nos va a dar una visión muy buena, muy real de cómo vamos de cargados de trabajo. Esto es oro, esto es inteligencia de negocio pura para saber si podemos coger más encargos o necesitamos ampliar equipo o necesitamos meter automatizaciones en nuestros procesos. Todo esto es información que va a hacer que nuestro sistema al principio tenga algo de atasco, pero luego es como si le vamos añadiendo aceite o los engranajes van siendo perfectos y todo el sistema, todos los procesos van avanzando, ¿no? Teníamos carga de trabajo, pero fijaros también que en ese nivel intermedio ya nosotros podemos tener una especie de cuadros de mando.
cómo va producción, cómo va marketing, cómo van determinados criterios para ir midiendo cuántos proyectos, por ejemplo, tenemos a nivel de recursos humanos, en operaciones cuántos proyectos tenemos vivos, o incluso a nivel departamental, ¿no? O a nivel de unidades de negocio, o si tienes una empresa que tiene distintas fuentes, pues por ejemplo hace consultoría y hace infoproductos, cualquier cuestión de este tipo, ya podemos ir medir de forma segmentada. ¿De dónde nos viene toda esa data? De una definición de una tarea perfecta, de una tarea que tenga unos metadatos que nos hagan sentido. Es decir, el proceso de crear una tarea y de hacerla bien es de abajo a arriba, es decir, qué necesitamos abajo para tener todo el control, pero también de arriba a abajo, qué se necesita arriba que se haga en la tarea para que nosotros podamos sacar esta data, toda esta información, que en definitiva, como te digo, es know-how, conocimiento de negocio, inteligencia de nuestra empresa, ¿no? Y aquí llegamos a un punto que a mí me encanta. Si la data la tenemos correctamente traqueada, si las tareas se cumplen, se tachan y demás, podremos trabajar con OKRs, con objetivos que se conocen más fácil, y podremos determinar cuántos objetivos tenemos en los determinados periodos de tiempo. Fíjate que determinábamos tiempo, determinábamos personas, departamentos, duración de horas, cargas de trabajo, y todo eso aguas arriba va a nuestro objetivo. Todo eso nos va a permitir tener KPI y métricas en las tareas para cuando el gerente, que será esta capa la que él más quiera ver, cómo van mis OKRs, cómo van mis avances de proyecto, podrá venir aquí, medir y saber cómo va de bien su empresa, en dónde hay cuellos de botella, qué departamentos están quedándose más retrasados, con lo cual tenemos data para tomar decisiones basadas en data, como digo, en método científico, en comprobación, y no en sensaciones o no en chascarrillos o comentarios que haya en la empresa. A partir de aquí, yo hago una reflexión y es la siguiente. En cierta manera, nadie nos ha enseñado a organizarnos, nadie nos enseña productividad, nadie nos enseña componentes tales como que sea tan importante una tarea, su parametrización, su metadata, como te digo, para que llegue a los niveles intermedios, a ese nivel 2, que sirva de pivote entre el nivel 1 y el nivel 3 de abajo, y saquemos ahí información. Entonces, como te decía, nadie nos ha enseñado a organizarnos, y como toda competencia que es la organización dentro de tu empresa, para escalar a las nubes en facturación, en proceso y demás, necesitas aprender esa competencia. Yo creo que no solo es interesante, sino que es necesario, ¿no? Porque está en juego la escalabilidad de tu negocio, está en juego el que vivas y no tengas que trabajar 14 horas, ¿no? Y así vas a poder ir armando, es casi el paso número 1 para armar sistemas, procesos, y que incluso dependiendo del nivel en el que te encuentres, puedas determinar qué tarea de la que tú realizas, sea lo que sea el rol que tengas en el negocio, hagas aquella que más impacto tenga, ¿no? No nos entretengamos, no perdamos nuestro tiempo y demás, ¿no? Entonces, tras todo esto, si tú te pudieras salir de la ecuación porque tú tienes un sistema perfectamente engranado, todo esto está funcionando, tienes sistemas, tienes procesos, ¿no crees que merece la pena y no crees que el punto base de todo esto es partir de una tarea bien definida? Yo creo que esto da para una reflexión y es importante el trabajar de esta manera, ¿no? Una tarea, puedes pensar que es un exceso de celo el trabajar así, casi enfermizo el definir tantas cosas, pero también aquí está un poco el día a día, ¿no? Esto es un sistema que vas trabajando, vas avanzando y irás viendo qué metadatos de la tarea necesitas para que llegue a nivel 2, a nivel 3 o a tantos niveles como tengas en tu organización. Y aquí hay una reflexión también para cerrar este vídeo. ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué hago? ¿Me pongo antes a hacer campañas de publicidad, a escalar mi negocio, a meter automatizaciones, a tener un sistema que sea rápido, que vaya engrasado, aceitado casi él solo y funcione a la perfección? ¿O me pongo a definir procesos y sistemas, ¿no? Yo creo que estas dos cosas deben de convivir y hacerse las dos a la vez, ¿no? Vas trabajando, vas escalando, vas utilizando la productividad, las automatizaciones, definiendo tus procesos, pero además te va a esa capa baja de la que hablábamos, y en las tareas la propia automatización, los propios sistemas te irán marcando qué necesitas que esté en la tarea parametrizado para seguir avanzando. Dejamos hasta aquí este vídeo. Si tienes un negocio, si
necesitas implementar una herramienta como podría ser ClickUp o cualquier otra. En definitiva, necesitas ayuda con los procesos, con los sistemas, con la estrategia, con los OKR, con las infraestructuras que te van a permitir tener sistemas, que te van a permitir tener artefactos, herramientas, aplicaciones, talento en definitiva. Te puedo echar una mano. Si quieres, contactas conmigo. Aquí abajo te dejo los enlaces para ello. Pero fundamental, y grábatelo a fuego, tener una tarea en la base mínima de toda escalabilidad en negocio. Si luego te preguntan muchas veces por qué las tareas no se tachan, por qué hay tanto reproceso, tanto retrabajo, por qué hay tantos ladrones de tiempo, tantas interrupciones, tanta comunicación vía WhatsApp, ¿has pensado que igual las tareas no están bien definidas? ¿No sabe tu equipo que culturalmente hay que trabajar todo esto bien? El QQ, el CC, tareas, información, comunicación, todo esto debe plasmar de llegar a niveles altos para que la cultura difunda o inocule en los niveles bajos este concepto de tareas bien formadas, que como digo es el producto mínimo viable de la productividad, de la escalabilidad, de tener sistemas y salirte de la ecuación o trabajar en aquellas competencias que sean de mucho mayor impacto y no jugar a oficina, estar entretenido en tareas que nada aportan. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.